Os damos la bienvenida a Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying, donde hablamos de acoso escolar, sus consecuencias y de cómo podemos combatirlo. A través de historias, entrevistas y reflexiones, buscamos generar conciencia y promover el respeto y la empatía. Únete para aprender y ser parte del cambio. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo. Gonzalo Félix es ingeniero de telecomunicaciones, profesor de FP y secundaria, escritor de cuentos infantiles, de cómics juveniles y ensayos. Es educador y formador para el profesorado, policía, personal deportivo y empresas sobre diversidad. También es el presidente de la Federación Andaluza Arcoiris y es padre de acogida, yogui, y vive en el campo rodeado de gallinas, gatas, perros y pájaros. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría es que nos hablases sobre el trabajo que realizáis en vuestra asociación, en colaboración con los centros educativos y la familia, sobre la diversidad afectivo-sexual y el bullying LGBTQ+. Bueno, desde la Federación Arcoiris trabajamos a través de la visibilidad y la sensibilización sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y más. Y lo que hacemos entonces a través de actividades como talleres, formaciones, hacemos esa sensibilización, pero además hacemos esa visibilidad facilitando recursos didácticos como exposiciones, como cuentos, como cómics, recursos que el profesorado puede utilizar en el día a día, que están disponibles en internet gratuitamente y que se pueden descargar. Incluso también hay vídeos con los talleres que realizamos presencialmente. Qué interesante el trabajo que hacéis en relación a los centros educativos para sensibilizar y desarrollar recursos materiales que permitan de alguna manera a estos centros trabajar esta temática. Me gustaría saber, a partir del trabajo y la experiencia de todos estos años que venís trabajando, ¿cuáles son los retos que observáis respecto al trabajo y a la prevención del bullying LGTBQ+? Bueno, para tener en cuenta los retos, primero tenemos que ver las diferenciaciones. El trabajo que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ+, tiene como diferenciación el hecho de que, para empezar, cuando las personas se dan cuenta de que son LGTBI o empiezan a ser percibidas por su entorno en el colegio o en el instituto como tales, muchas veces su familia no es consciente de esa realidad y, por tanto, a diferencia de otros colectivos en los que cuando la persona empieza a sufrir las consecuencias del estigma, la discriminación o los abusos, pues, por ejemplo, por cuestiones étnicas, raciales, culturales, la familia es consciente de esa realidad porque incluso la comparten. Pues si tú eres gitano, pues probablemente tu madre o tu padre es de la misma etnia, o si tu color de piel de cierta manera, tu familia pues, son conscientes de eso. Incluso si tienes alguna discapacidad, alguna diversidad a nivel sensorial o intelectual, normalmente las familias son conscientes y te apoyan. En cambio, las cuestiones LGTBI muchas veces no son visibles para la familia y entonces a veces, en muchos casos, las familias rechazan cuando se enteran de esa realidad. Entonces, si tú eres una persona LGTBI que estás empezando a sufrir alguna situación de discriminación o de bullying en tu centro educativo, tal vez te surja el miedo a contarlo en casa, porque no sabes si lo van a entender y porque si tu familia es más o menos cerrada, pues es probable que no lo entiendan ni que lo rechace, aunque las familias han avanzado mucho y ahora mismo pues, es más fácil que una familia entienda estos temas. Luego, como otras diferenciaciones, también hay que tener en cuenta que son diversas realidades que aparecen a diversas edades. Entonces, si estamos hablando de la identidad, eso son cuestiones que pues, en todas las personas, en torno a los 4 o 5 años, es cuando se empieza a descubrir cuál es tu identidad. Por tanto, una cuestión que tiene que ver básicamente en inicio con la infancia y que luego se irá desarrollando. Si hablamos de la orientación, pues eso ya es algo que va a empezar a visibilizarse en torno a la adolescencia o preadolescencia. Y esas realidades es importante también distinguirlas y ser capaces de diferenciarlas. Y claramente eso la sociedad en general no lo hace. Se confunde la expresión de género. Si lo que tú haces es percibido por la sociedad como más masculino, más femenino o andrógino, se confunde con qué personas te gustan
cuando eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues eso son diferenciaciones que nos hacen entender que va a haber que hacer un trabajo diferente a la hora de prevenir estas situaciones. Y puesto que nuestra cultura hay heredado de hace siglos un tabú en torno a lo que tiene que ver con el sexo y desde hace no mucho un rechazo a lo que tiene que ver con el género, pues eso hace que también tengamos que tener cierto cuidado a la hora de trabajar estos temas. Si a un centro educativo, por ejemplo, le proponemos trabajar sobre estas cuestiones, como de fondo es sexo-género, pues puede haber tal vez un rechazo de la familia. Y por eso es muy importante intentar incluir en lo que vayamos a hacer a la AMPA como apoyo inicial antes de empezar estas actividades. Igualmente, si hay profesorado que es muy cerrado en torno a los temas de sexo o género, bueno, pues habrá que dejar claro en el centro educativo que las normas dicen que hay que trabajar estos temas, porque son temas de igualdad y de derechos humanos. Pues habrá que dejarlo claro para cerrar la puerta a que puedan quejarse y boicotear lo que estemos haciendo. Es decir, entiendo que los retos todavía son muchos, ¿no? Por un lado, comprender la diversidad sexual y de género, y por otro lado, de cómo ir superando ciertas barreras y obstáculos del contexto. En este sentido, el trabajo con las familias e implicarlas va a ser fundamental. Y también el trabajo con el profesorado para formarles y que sepan cómo abordar estos temas en los centros educativos. ¿Habría algún reto más que te gustaría mencionar o matizar algo en este sentido? Claro, muchas veces desde el profesorado tenemos en general miedo a ver si me van a preguntar algo raro, algo que no voy a saber responder. Esto me lo dicen en muchas formaciones sobre temas LGTBI en los centros del profesorado. Como docentes no tenemos por qué saberlo todo. Lo que tenemos es que tener la apertura para empezar el diálogo sobre los temas, tener unos conocimientos básicos y tener también la predisposición y la transparencia para si hay una pregunta que yo no sé la respuesta, pues la busco, la consulto, que para eso pues estamos muchas personas que sí que tenemos experiencia en estos temas. Y luego también como reto, que luego el profesorado pues se sienta con las herramientas de poder parar la explicación de una asignatura porque hemos detectado una situación de discriminación, lenguaje discriminatorio, sexista o LGBTI-fóbico. Pues eso, tener también la habilidad de detectar cuáles son esas situaciones en las que hay que parar la continuidad de la clase para que la clase pueda continuar en el futuro bien, con todo el mundo participando. Pues además de esos retos que tienen que ver con la formación del profesorado, está el propio reto de la visibilidad del profesorado y del alumnado. De hecho, el alumnado no ha ganado la batalla por ahora. Es decir, hay mucho más alumnado visible en los centros ahora mismo, en los institutos, que se reivindican como gay, lesbianas, bisexuales. Chicos, niños, niñas trans en los colegios, tenemos ya muchísimos que nos lo dicen, comparado con hace unos años, que no se atrevían a decirlo, aunque lo intuyéramos. En cambio, el profesorado, que somos de generaciones anteriores, que pues nos hemos educado cuando la sociedad era mucho más sexista, incluso había leyes que nos discriminaban, o no había leyes todavía por la igualdad, pues todavía tenemos ciertas reticencias. Así es que necesitamos referentes a otras personas en otras esferas de la vida que se reivindiquen como LGTBI y que sean deportistas o sean profes o hagan sus profesiones o vivan con naturalidad y se les vea bien, se les vea que no pasa nada, que pueden vivir bien. Y eso es uno de los retos que sí que tenemos que hacer. Y en cambio, quienes son LGTBI, pues muchas veces no hablan de sus parejas o de sus transiciones o de sus medicaciones. En cambio, una persona trans pues probablemente en un claustro no va a comentar pues estoy tomando hormonas y por eso ahora mismo tengo cambios de humor que tienen que ver. Es decir, si privamos de información, también privamos a la gente de poder acompañarnos, mostrarnos apoyo y empatía. Entonces ahí también hay otro reto. Que el alumnado sí que lo está haciendo, pero evidentemente hay mucho alumnado que todavía no lo está haciendo, porque sus familias son más cerradas, porque no tienen tal vez esos referentes en su entorno, y si no estuvieran como profe, tendrían ya como ese plus para empezar también a hacerlo, a vivir con más naturalidad. Bueno, vivir con naturalidad, hacerte visible, hay veces que implica derribar muros.
que creemos que son muros propios, pero que en realidad, si lo pensamos, nos han traído el cemento y los ladrillos para que lo construyamos y no dejemos ver aquello que se considera que no es correcto, que no es normal. Y hay veces que no es fácil tomar la decisión entre ser visible o invisible, porque si soy visible me pueden rechazar, pero si no lo soy, me niego a mí misma. Se trata, por tanto, de un trabajo difícil para la persona que es LGTBQ+, donde el profesorado tiene un papel fundamental y por eso es importante que el profesorado se forme, de que el profesorado sepa para que se sienta más seguro, se sienta más competente. Y precisamente en línea, sé que vais a los centros educativos, que los acompañáis en estos temas y por si alguien que está escuchando la entrevista dice, oye, pues a mí me gustaría que Gonzalo o un compañero, una compañera venga a nuestro cole o nuestro instituto, ¿nos podrías contar cuál es el procedimiento para contar con vuestra asociación? De hecho, desde todos estos años que llevamos haciendo formaciones para el profesorado con los CEP de las diferentes provincias de Andalucía, hemos generado ya recursos que están disponibles, es decir, que hay incluso un curso online que está disponible a través de la web de la Federación Arcoíris. Muchos centros que lo que hacen es ponerse en contacto con la persona asesora en el CEP para ese centro o la persona responsable de formación dentro del propio centro, que es quien va a hacer el enlace con el CEP, y solicitarles que pongan en marcha esa formación. Luego también hay centros que, por ejemplo, nos dicen, pues queremos que para el claustro que tenemos en enero, pues vengáis y en el mismo claustro, pues media hora o una hora del claustro nos expliquéis el protocolo trans, es decir, el de identidad de género que tenemos en educación en Andalucía, que nos facilitéis recursos, ideas y estrategias para llevar eso. Y hay veces que, pues por ejemplo, el centro lo organiza con el AMPA, que es siempre lo que recomendamos, organizar estas cosas con el AMPA. Y entonces se hace una formación por la tarde a la que se invita a la familia y al profesorado. Y lo que les proponemos normalmente es que si vamos a hacer una formación, que nos inviten a hacer un taller por la mañana, para que vean cómo responde el alumnado a las cosas que proponemos, a las cosas que comentamos. Porque claro, vamos a sacar temas que gran parte del profesorado no se atreve a sacar en clase. Y lo vamos a sacar con una naturalidad que el profesorado va a decir, así de fácil se puede hablar de esto. Uh-huh. Y también van a ver las posturas que surgen, porque generamos un espacio de seguridad donde quienes son LGTBI, que acaban diciéndolo, se muestran pues con mucha seguridad porque han venido la gente de Arcoíris a hablar. Y luego también, pues quienes insultan y agreden, también en ese espacio acaban comentando sus actitudes y son oportunidades para deconstruir. Entonces, si eso lo hacemos por la mañana y en el aula, pues van a ver cómo estamos llevando a cabo esas estrategias de las que luego podemos hablar por la tarde. Y entonces ya pues nos van a poder hacer preguntas de, bueno, ¿y ahora qué hacemos a partir de aquí? Pues vamos a poder explicarlo por la tarde. Dentro de Arcoíris estamos profes que no estamos incorporados en nuestros centros, precisamente para poder hacer estas actividades de formación que desde hace años pues, tienen más demanda. Y entonces pues, lo que les pedimos a los centros es que nos retribuyan igual que hace el centro de profesorado, por las mismas tarifas que paga el centro de profesorado. Pues a veces los centros lo que hacen es pedir a principio del curso la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y evidentemente las violencias que tienen que ver con el bullying y el colectivo LGTBI tienen que ver con el género y entonces ahí encaja eso. Genial, creo que han quedado claras las diferentes formas a través de las cuales los centros educativos pueden contar con vosotros y me ha parecido especialmente curioso que resaltes que es importante también incorporar a las familias en esta formación, que no solo es una cuestión del alumnado y el profesorado, sino no olvidar a las familias en este proceso. Ahora me gustaría preguntarte, bueno, sabemos que en general reconocer a veces que una situación de bullying está ocurriendo no es fácil. Y me pregunto si en el caso de que sea una situación de bullying LGTBQ+, si puede ser aún más difícil o a qué podemos prestar atención, es decir, aspectos particulares que debamos observar ante este tipo de bullying. En este caso, estas agresiones, estos acosos, no le ocurren solo a las personas LGTBI. Puede ocurrirle a personas que aparenten, según la percepción social, ser LGTBI o que estén vinculadas. Es decir,
por asociación también existe discriminación. Y también por error, porque pues por si eres una persona que, por ejemplo, pues te gusta vestir de rosa y la gente todavía asocia eso con ser gay, o si eres una chica que te pones todos los días el chándal, pues entonces va a haber gente que va a pensar que eres lesbiana. En vez de pensar, ¿le gusta el fútbol? ¿O quiere ir cómoda? Entonces, bueno, muchas veces, evidentemente, la persona que lo está sufriendo, hombre, está viviendo la realidad, pero no tiene por qué percibirla como una anomalía en la convivencia, porque si desde pequeño te están haciendo lo mismo, y de hecho las agresiones pues, pueden empezar de manera sutil, te están diciendo comentarios sobre tu forma de vestir, sobre tus comportamientos, tus gestos, tu voz, y van subiendo el tono, tú te estás acostumbrando y lo mismo pues no pides ayuda porque al estar acostumbrándote no ves la escalada y además se incorpora ese miedo a ver si los demás también me van a rechazar. Es decir, si digo a mi padre que me están insultando y diciéndome mariquita, pues a ver si mi padre encima me va a regañar a mí. Entonces, eso dificulta la detección de estas realidades. Pero en realidad, como docentes, tenemos que detectar qué personas en clase están empezando a pasarlo mal. Porque la persona no te dice nada, pero es que con que te quede un momentillo, por ejemplo, cuando suena el timbre, si suena el timbre y hay una persona que no se va corriendo a jugar al patio, ahí hay algo. Muchos de los chicos y de las chicas que sufren situaciones de discriminación no salen al patio, se quedan en la clase, se buscan excusas, te dicen que quieren ir a la biblioteca. Pues esos son señales que nos permiten detectar no solo este tipo de acoso, cualquiera. Y a veces cuando vemos una persona que está teniendo una conducta pues autoexcluyente, es la oportunidad para preguntarle a la persona. Pero claro, ahí también tenemos que haber desarrollado ciertas habilidades. Yo no le puedo preguntar a una persona delante de su clase qué te pasa. Claro. Es decir, tengo que generar un espacio seguro cuando ya no hay nadie más o solo está su mejor amigo, su mejor amiga, preguntarle pues, cómo le va en la asignatura o qué ha hecho el fin de semana y luego ya, después de conversar un poco, pues preguntarle ¿y qué tal en casa? Porque a veces el acoso está en casa. Es que a veces es la propia familia la que de manera inconsciente te está haciendo la vida imposible, porque tu padre dice barbaridades, porque no te deja ponerte la ropa que tú quieres o por lo que sea. Y a veces está en el centro educativo y a veces son los propios profes. Hay profes que les dicen barbaridades a los chavales y se me va la voz al decir esto porque me duele, porque es súper injusto que desde la autoridad se utilice ese poder. ¿Qué pasa? Que hay profes que no entienden la transexualidad y que son capaces de decirle en mitad de la clase a una niña trans, tú en tu ficha sigue poniendo Manolo, tú eres un niño. Cuando, según nuestra ley en Andalucía, tenemos que respetar la identidad que nos diga cada persona y tenemos que respetar el nombre. Y hemos hecho pues, hasta una instrucción para cambiar el nombre en Séneca independientemente de lo que venga en el DNI o en el registro. Y entonces, bueno, pues esos son también situaciones de acoso. ¿Qué puede hacer el profesorado ante estas situaciones? Ahora, ¿qué tenemos que hacer como profesorado? Si detectamos que hay profe, familia o alumnado que está haciendo estas situaciones, es que tenemos protocolos. Tenemos uno específico sobre tema trans, pero tenemos otro sobre acoso, entonces hay que activarlo. Hay que hablar con las personas responsables en la jefatura, las personas responsables en las tutorías y iniciar un proceso en el que se desvele qué es lo que está pasando. Y en ese proceso es fundamental proteger a las personas, protegerlas. Y yo recuerdo uno de los casos que cuando se detectó que había una situación de agresión, pues lo que empezamos a hacer, como dice por ejemplo el protocolo trans, bueno, pues hay que hacer sensibilización. Vamos a explicar al alumnado que ha sido así agresivo cómo tiene que transformarse, pero en ese proceso nos llamamos a su familia, a la familia de los agresores, para que en casa también les llamaran la atención, o para llamarles nosotros la atención, porque a veces es que a la familia la que hay que decirle que tu hijo no está respetando los derechos humanos básicos en el centro. Y entonces, claro, si no hacemos ese trabajo de poner límites, que trasladarlo a la familia para que la familia también le ponga límites, el llevar a ese alumnado directamente al aula de convivencia, el poner las sanciones desde el primer momento, pues ese alumnado
puede sentirse empoderado como para seguir o incluso para como acrecentar el acoso. Y como no nos pasa nada, esa sensación de impunidad, y eso tenemos que trabajarlo. Como docentes dentro del sistema educativo no pretendemos ser represores, lo que pretendemos es educar. Pero en esa educación tenemos que poner límites para que no siga habiendo sufrimiento por parte de esas otras personas. Y evidentemente tenemos que tener un trato pues muy humano con las personas que están sufriendo, ser mucho más empáticos, aunque no entendamos su realidad. Por ejemplo, las personas no binarias hoy en día en los centros educativos sufren mucha incomprensión por parte del propio profesorado, de la familia, porque claro, nos están planteando realidades de las que nunca nadie nos ha hablado. Y entonces, claro, si una personita te dice, pues este me ha pegado y me ha insultado, y claro, y tú ves que es una persona no binaria y no lo entiendes, hay una parte en ti que si no la has trabajado, que no va a mostrar empatía y cercanía, porque es como que te lo estás buscando tú, porque estás haciendo algo raro. Pues eso lo tenemos que trabajar como docentes. Las diferencias, las cosas que no sean lo normal, no deben justificar que alguien reciba ningún tipo de agresión, ni insultos, ni miradas raras. Aunque esté en nuestra naturaleza, que cuando algo es diferente de lo habitual, lo miremos, pero eso no implica rechazarlo. Y entonces, si a mí me dicen que hay un caso, eso, con una persona no binaria, en ese momento en el que tengo conocimiento de ese caso, o la persona me lo dice, yo tengo que poner más esfuerzo por mi parte en atender a esa persona con cercanía. Lo que tengo que entender es que esta persona está sufriendo en este momento un ataque contra su dignidad básica y contra su libertad, y ahí tiene que tener mi apoyo. Claro. Entiendo que lo primero para reconocer entonces una situación de bullying LGTBQ+, probablemente sea trabajar desde la sensibilización, que ayude a ajustarnos la mirada, a ajustar la mirada del contexto, de las personas que están cerca, desde la propia víctima, específicamente sobre cómo a veces podríamos llegar a justificar ciertas agresiones culpando a la víctima o poniendo la responsabilidad en la víctima por su forma de vestir o de comportarse o por su orientación sexual. Probablemente, si trabajamos desde la prevención en reconocer todos esos procesos, seamos capaces de ver a tiempo que algo no está bien, que alguien puede estar pasándolo mal. ¿Algo más que quieras añadir que facilite detectar este tipo de bullying? Cuando hacemos sensibilización, es verdad que lo que estamos haciendo es activar las gafas arcoíris para darnos cuenta. Entonces, al hacer esa sensibilización, puede haber como un efecto péndulo, que también lo vivimos a nivel social. Es decir, si yo estoy generando que en mi clase hay un espacio seguro para hablar de estos temas y para visibilizarse, por lo mismo hay dos chicas que son pareja de hace mucho que de repente lo dicen en clase y no lo habían dicho hasta ahora. Entonces, claro, delante del profe lo mismo no le van a decir nada, pero tal vez pues en el patio sí o fuera del centro educativo. Y entonces se va a generar una situación de discriminación que no se estaba generando cuando se estaba dentro del armario. Claro, la responsabilidad no es de la visibilidad, la responsabilidad es de la LGBTI-fobia. Ajá. Que ha encontrado una excusa para expresarse. Entonces, como docentes, no deberíamos tenerle miedo a que la LGBTI-fobia o la discriminación surja porque ejerzamos nuestros derechos, sino verlo precisamente como oportunidades para detectarla y poderla gestionar. Porque ese chaval que las insulta a esta pareja de chicas, pues ya ha hecho algo por lo que podemos trabajar este tema directamente con esa persona. Y eso también lo tenemos que visibilizar, es decir, y se lo dejamos claro al profesorado. Si trabajamos estos temas, va a salir a la luz la LGBTI-fobia que hay. Cada vez que hemos aprobado alguna ley para avanzar como sociedad, hay gente que empieza a decir barbaridades que dice, pues creíamos que no hacían tanta falta ya estas cosas y están diciendo barbaridades que nos demuestran que sí que hace falta más todavía. Desde luego. Es interesante lo que has dicho de que el problema no es ser visible. El problema es de los prejuicios que socialmente tenemos y que se activan cuando las personas se hacen visibles. Y precisamente, en lugar de tener miedo a que esos prejuicios salgan, quizás es la oportunidad para que el profesorado de los centros educativos trabaje en qué está pasando ahí.
Creo que es una oportunidad que esto surja para educar y dialogar, para revisarnos, sobre todo si esa revisión implica repensar de dónde viene esto que yo pienso y que he normalizado. Lo último que te quería preguntar, Gonzalo, para terminar la entrevista es, sabemos que en Andalucía tenemos 2 protocolos para abordar bullying y ciberbullying, pero no existe ningún protocolo específico para abordar bullying LGTBQ+. ¿Crees que la intervención debería tener en cuenta algún aspecto particular cuando se aborda un caso de bullying LGTBQ+ en los centros educativos? Sí, tendría que tener en cuenta las cuestiones que decíamos antes de, pues hay que trabajar de manera muy específica con las familias, viendo que incluso la familia puede estar participando en la situación de vulnerabilidad de la persona que está sufriendo el acoso. A la familia no solo hay que darle la información de qué está pasando esto en relación a la personita, sino que hay que decirle además cuestiones básicas de obligación legal que tenemos las familias en relación al respeto de la identidad y la orientación de las personas. A mí me parece fundamental, entonces, que tengáis en cuenta que tenéis que trabajarlo también, tenéis que asumir cosas. ¿Y cómo se trabaja eso? Pues viendo realidades similares. Tenemos varias asociaciones y sobre todo la más grande, Chrysalis, que es de familias con peques trans. Pues claro, si yo soy una familia que vivo esa realidad, me viene súper bien hablar con otras familias, tener un encuentro como pasa cada mes en Andalucía de familias con peques trans y ver con normalidad lo que está pasando, naturalizarlo en mi vida y que así se vayan desmontando mis prejuicios. Además del protocolo trans está el plan de igualdad de género y en ese plan de igualdad que es obligatorio en todos los centros que tengan que incorporar las cuestiones de visibilidad LGBTI, de familias, de orientaciones y de identidades. Y también incluye cuestiones que tienen que ver con la detección de situaciones de discriminación. Entonces, si los planes se adaptan a lo que dice el último plan que se aprobó y consensuó, pues deberían ya incorporar estas cuestiones. Claro. Y bueno, y al fin y al cabo, aunque existan protocolos y planes, que es fundamental que existan porque así tenemos la autoridad de que está escrito lo que hay que hacer, esto es una cuestión personal. Cada persona dentro del sistema educativo tenemos que asumir quién quiero ser dentro del sistema educativo. Yo quiero ser la persona que facilita que la sociedad mejore porque dentro de mis clases y dentro del centro educativo contribuyo a una convivencia positiva en que todo el mundo puede aportar quién es sin miedo. O no, o quiero ser la persona que hace que los chavales sepan muchas matemáticas, pero no me importa que no son felices con su vida o porque han sufrido acoso o discriminación. Seguro que sí, que en el fondo sí te tiene que importar. Entonces, bueno, pues ahí para todos los temas que tienen que ver con la inclusión de las minorías, de las diferencias, de la diversidad y para la prevención de esta violencia, es fundamental ubicarnos cada cual en el centro de ese cambio. Así que, bueno, mi invitación al profesorado es que nos activemos, que hablemos con el alumnado, que les preguntemos por sus realidades, porque nos van a hablar de cosas que lo mismo van a hacer que crezcamos como personas y que nos abramos a participar en su proceso, a acompañarles para que puedan ser más felices. Muchas gracias, Gonzalo, por haber compartido tu experiencia y por dejarnos esa pregunta. ¿Quién quiero ser, pero también quién debo ser? Gracias por el trabajo tan maravilloso que hacéis desde vuestra asociación. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Etiqueta, Voces contra el Bullying. Si te ha gustado, compártelo y ayúdanos a generar conciencia. Este es un proyecto dirigido por Noelia Muñoz Fernández del Grupo de Investigación IASED de la Universidad de Sevilla, con la producción técnica de The Flow Studio y el diseño sonoro de José María Nieto. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.